Y estaba ahí haciendo cualquier cosa cuando una de las monjas llega y le dice, oye, Samantha, necesitamos de tu ayuda. Algo muy serio está pasando, tú eres la única que puede ayudarnos. Y ella, ¿pero qué pasó? Y como, ¿por qué soy la única que puede ayudarlos? Ven, por favor. Y se la llevan a un área en donde estaba una de sus compañeras en una situación de posesión diabólica. No. La vio retorcerse en el piso, la vio emitir sonidos guturales impensables en un ser humano, la vio diferente. Y la monja le decía, tú puedes hacerlo, pero tienes que usar la frase más efectiva y repetirla muchas veces, pero solo tú puedes hacerlo. Y ella, ¿cuál es la frase? La frase es, la sangre de Cristo tiene poder. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. Morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Muy lúgubre. Sí. Un capítulo muy de sustos, muy de posesiones. Exacto. Creo que las posesiones son de las cosas que más miedo nos dan. Sí. Y he allí el éxito del exorcista, ¿no? Ujú. Creo que o el exorcismo de Emily Rose, todos los exorcismos dan puro pinche miedo, güey. Siempre llega un punto en el que la probabilidad de que tu alma sucumba ante un ser superior maligno Ujú. siempre nos aterra, ¿no? Ujú. Porque una cree que tiene el espíritu fuerte. Pero, híjole, cuando ves esas películas, siento que, uy, no. Y aún así, por ejemplo, en mi caso, como que las veo y claro que te asustas, pero no creo que podamos entender, las personas que no hemos vivido algo así, lo que debe de sentirse, ¿no? Claro. Siento que eso, o sea, claro, el cine te trata de mostrar más o menos cómo sería. Y debe de ser horrible, tú como espectador lo estás viendo, ¿no? ¡Hala, qué loco estar en esa situación! Pero Sí. mucho más loco, ser la persona Vivirlo. poseída. Ajá. Exacto, exacto. Sí. Ya hicimos un capítulo en el pasado de posesiones igual de bandita que lo vivía desde adentro, ¿no? Sí. Cómo es el ser poseído. Y pues si ya vieron ese capítulo, ¿qué les parece si comenzamos con las historias de esta noche? Pero antes les mandamos un pancito muy sabroso. Yo, fíjate que se me antoja mucho un pan de esos, una empanadita oaxaqueña con lechecilla adentro y azuquitar. Ok. Yo digo Pues que ese ese pan les será. mandamos. Ahí les va. Tracas. Y ya que tienen pancito, ya que tienen cafecito, denle like a este video y empecemos con las historias. El primer relato de esta penumbra que les quiero compartir nos lo manda Samantha Mauricio desde Guatemala. Y guachen lo que nos comparte. Ella recuerda que la primera parte de su vida, digamos como que desde que tiene memoria hasta por allí de los 15 años, ella tuvo una mente muy activa para bien y activa para mal. Ujú. Es decir, que todo el tiempo estaba pensando, sobrepensando, te entiendo, hermana, ¿no? Como que todo el tiempo una mente así, tun, 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 que va a 1000 por hora. Ujú. Y eso obviamente la hacía pasar muy malas pasadas, perdón, ¿no? Entonces como que de pronto cuando llegaba la noche, cuando era momento de dormir, ella en su mente estaba piense y piense y piense y piense hasta que de pronto esos pensamientos se transformaron en escuchar voces que Ok. estaban adentro de su cabeza. Hola. Dice, eran como susurros que decían no sé qué, porque todos hablaban al mismo tiempo. Ujú. Y yo no lograba entender qué es lo que estaba pasando. Y me comencé a espantar porque lo relacioné con mi forma de pensamiento, ¿no? Tuve miedo en algún punto de estar volviéndome loca, de tener alguna situación que yo no supiera, me espanté horrible. Y lo que hice fue pues tratar de calmarme a mí misma, ¿no? Y decir, ok, pon atención a estas cosas y a ver, vamos a ver cómo evoluciona y ya vemos qué hacemos, ¿no? Ujú. Y por ese tiempo, ella tendría 15 años cuando ocurre lo que nos comparte, estaban cenando una noche en la casa.
Y mientras cenaban, su mamá, que estaba platicando con ella y su hermana, y así en la hora de la cena, les dice, oigan, ¿qué creen? Y ellas, ¿qué? Pues que estaba platicando con mi hermano y pues nos pusimos a contar historias y experiencias. ¿A poco? ¿Y qué te contó? No, pues al parecer su primo heredó los dones de su papá. ¿Cuál? Resulta que los dones del papá eran el de poder desdoblarse, hacer estos viajes astrales, salir de su cuerpo y explorar ese otro mundo, ¿no? Como hemos contado en otras experiencias. En eso, cuando comparte esto la mamá, la hermana de Samantha se pone muy interesada en el tema y dice, ¿a poco? Oye, pues justo yo he estado platicando con mucha gente que tiene el mismo don y hasta me contaron cuáles son los pasos que se siguen para que tú puedas desprenderte de tu cuerpo, porque al final sí es como un proceso que tú tienes que hacer. A lo mejor a unos se les da más fácil, a otros menos, pero dice hay una serie de pasos que tú puedes seguir para lograr desdoblarte, salir de tu cuerpo. Y procede a dar las instrucciones que ella había escuchado con sus amigos. Okay. Y Samantha, allí junto a ella, con la mente tan pensante como la tenía, empieza a guardar toda esta información. Y dice, qué loco, güey, yo no puedo creer que la gente sea capaz de hacer eso. Y bueno, terminan de cenar, se van a sus camas y cuando ella ya está a punto de dormir, pues se acuesta y comienza a pensar. Y pasó de pensar a hacer cada uno de los pasos que su hermana había dicho en la hora de la cena. Okay. Primero, acomódate así. Segundo, haz esto. Tercero, haz el otro. Se cachó de pronto a sí misma haciendo los pasos del desdoblamiento y cuando se da cuenta dice, no puedo estar haciendo eso, no manches. Abre los ojos, porque ya también se estaba quedando dormida, pero en su mente repetía estas instrucciones y las hacía. ¡Pum! Abre los ojos y dice, ay, ya me pude despertar. Y en eso enfoca hacia arriba y estaba a 10 centímetros del techo. ¡Hola! Voltea inmediatamente hacia la cama y se ve a ella misma acostada. No. Los pasos para el desdoblamiento habían funcionado. Se espantó tanto que lo primero que dijo es, no, yo tengo que volver a mi cuerpo. Pero algo llamó su atención en la ventana de la recámara. Voltea hacia allá, ella todavía estando afuera de su cuerpo, a 10 centímetros del techo, y ve que en la ventana hay un par de ojos gigantes, color verde, vibrante, como si esos ojos fueran seres vivientes por sí mismos que la estaban observando. No observaban su cuerpo, la observaban a ella. Órale. Se aterró. Dijo, tengo que volver a mi cuerpo. ¡Ya! Se baja, como puede, se acuesta sobre sí misma y empieza a decir, despierta, 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 despierta. No lo lograba, no lograba encajar en su propio cuerpo. Despierta, despierta, ¡pum! Hasta que despierta en su propio cuerpo. Lo primero que hace, obviamente, es voltear a ver a la ventana y no, ya no estaban allí esos ojos verdes. Obviamente del susto ya no pudo dormir, no recuerda ni siquiera en qué momento, a qué hora pasó esto, pero pues se puso así de que hacer apuntes, recortar, o sea, dijo ella, estaba tan asustada que me puse casi que a hacer el aseo. Bueno, llega el día, con la luz celestial de la mañana, pues ella trata de retomar las actividades, pero está evidentemente cansada, transcurre la jornada, pero de noche, nuevamente, tiene la sensación del día anterior. Sentía que algo iba a pasar, que eso que ella había visto en la ventana no era algo bueno y que posiblemente seguía allí, esa energía pesada y densa que había sentido. Bueno, pues resulta que, en efecto, las noches siguientes ella no pudo dormir, a tal grado de que ni siquiera podía concentrarse en la escuela. Y ojo que aquí les quiero dar un dato importante. Ella en ese tiempo estudiaba en una escuela católica. Entonces las monjitas pues eran sus maestras y pues siempre hacía actividades y dice, bueno, yo sí he sido católica, pero en realidad nunca fui creyente o fiel como para decir, ay, voy a la iglesia, a la misa cada 3 días, ¿no? Nunca. Pero entonces pues
como empezó a pasar esta situación, yo sí recuerdo que en la escuela me estaba yendo muy mal, que yo me quedaba dormida, pero tenía estos sustos, ¿no? Todo el tiempo. Y entre las muchas parálisis de sueño que vivió los días siguientes, hay una noche en la que ocurrió algo terrible que ella recuerda y que nos comparte. Se fue a dormir y cuando se duerme, comienza a soñar. Se soñó a sí misma en una de las capillas de la escuela, con las monjitas que eran las que les daban clases, y estaba ahí haciendo cualquier cosa cuando una de las monjas llega y le dice: oye, Samantha, necesitamos de tu ayuda, algo muy serio está pasando, tú eres la única que puede ayudarnos. Y ella: ¿pero qué pasó? Y como, ¿por qué soy la única que puede ayudarlos? Ven, por favor. Y se la llevan a un área en donde estaba una de sus compañeras en una situación de posesión diabólica. No. La vio retorcerse en el piso, la vio emitir sonidos guturales impensables en un ser humano, la vio diferente. Y la monja le decía: tú puedes hacerlo, pero tienes que usar la frase más efectiva y repetirla muchas veces, pero solo tú puedes hacerlo. Y ella: ¿cuál es la frase? La frase es: la sangre de Cristo tiene poder. Tienes que repetirlo: la sangre de Cristo tiene poder. Y ella: ok, y lo repito muchas veces. Sí, pero tienes que repetirlo con fe y tienes que decírselo a ella. Mientras tanto, Carmen, la chica poseída, en el piso se retorcía como un gusano, iba de un lado a otro. Las monjas trataban de detenerla y ella: ok, la sangre de Carmen tiene poder. La sangre de Carmen tiene poder. La sangre de Carmen tiene poder. Y la monja: no, la sangre de Cristo tiene poder. Y ella: la sangre de Carmen tiene poder. La sangre de Carmen tiene poder. No, no es eso, es la sangre de Cristo. Y ella: la sangre de Carmen. La sangre de intentó innumerables veces pronunciar la palabra Cristo, pero de su boca solo podía salir la palabra Carmen. Ujú. Y luego empezó a decir: la sangre de Carmen no tiene poder. La sangre de Carmen no tiene poder. La sangre de Carmen no tiene poder. Y en eso Carmen voltea a verla y sonríe mientras decía esta frase. Fue allí cuando ella sintió una pesadez oscura en el sueño. Y el susto fue tal que incluso despierta del mismo. Imagínense el miedo que la despertó. Ujú. Cuando despierta, está en su cama, trata de abrir los ojos, trata de moverse y está en medio de una parálisis de sueño. Ok. Su cuerpo, aunque ella quiere darle instrucciones, sigue medio dormido. Entonces ella así como de que lo que me faltaba, güey, no puedo mover los brazos, no me puedo mover. Y está intentando moverse cuando siente No. como alguien se sienta junto a ella. No. Se queda tiesa. Empieza a respirar con dificultad. Y luego siente como dos manos le agarran la boca y se la tratan de abrir con fuerza. Y ella tiene la boca trabada porque está en una parálisis. Su cuerpo está rígido de alguna forma, pues, ¿no? Siente cómo esto le empieza a abrir la boca, le empieza a abrir la boca y le duele la mandíbula. Empieza a sentir el dolor y ella de que, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Le empiezan a abrir y ella dice: sentí miedo, pero lo que más sentí en ese momento fue rabia. Sentí mucho coraje porque yo estaba casi segura de que algo más había allí conmigo. Ujú. Sentía incluso cómo mi boca temblaba de la fuerza que le estaban ejerciendo en Ok. ese momento. Y lo único que se me ocurrió fue esforzarme para cerrar yo mi boca, que no lograran abrirla, y empecé a decir en mi mente oraciones de las que me acordaba, oraciones de las que me acordaba, oraciones de las que me acordaba. Y en eso ¡crack!, truenan sus dientes de cuando estás haciendo mucha fuerza y como Sí. que hasta te truena la mandíbula. Ujú. Cierra la boca y junto a ella la voz de una mujer grita: ¡no! ¡No! Todo se quedó en silencio.
despertó de la parálisis, pudo moverse y estuvo segura de que alguien quería entrar en ella. A la vez. Y era esa voz de mujer que ella había escuchado segundos antes. Espantada, temblorosa, salió de su habitación, fue a tomar agua, prendió todas las luces, se sentó en la cama muy sacada de onda por todo lo que acababa de vivir y lo primero que se le ocurrió al día siguiente fue ir con las monjitas de la iglesia, de la escuela, perdón. Y ya en la iglesia les cuenta todo lo que acababa de vivir y las monjitas le dicen, es que has estado en momentos seguramente muy vulnerables. Lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Te invito a que vengas a misa y a que te confieses más seguido. Y ella, cagadísima de susto, como había estado esos días, Pues por sí. todo esto espiritual que le estaba pasando, dijo, ok, no tengo problema en hacerlo. Vengo a misa todos los domingos, voy a rezar, voy a echar mi diezmo, y se confesó, bueno, hasta casi se inventó las confesiones porque dijo, güey, de una forma tengo que salir de esto. Curiosa y cagadamente, sí, cambió todo. Órale. O sea, cambió. Ujú. Y ella pudo zafarse de esto, que está segura que fue un intento de posesión. Hola. Y yo creo, fíjate, escuchando esta parte en la parte de Carmen, Ujú. yo siento que era Carmen la que gritó no. Ajá. No sé por qué me da esta impresión, como que era esa fuerza que estaba en ella, la De que carne ahora de verdad. quería saltar ajá. Ujú. Híjole, ¿ustedes qué creen? Siento que está bien denso, ¿no? Sí, porque Es tampoco dice que ella conociera a Carmen. O sea, ella dice, güey, era alguien de la escuela compañera, llamada ajá. Carmen, ¿no? O sea, o en Ajá. el sueño se llamaba Carmen. Ujú, Pero de ujú. estas veces que hay personajes que en la vida Sí, real sí, no que existen, ni pues, conoces, ¿no? Ajá. Sí, claro. Ujú. Ay, güey, qué loco. Y aparte, qué loco debió de haber sido para ella, siendo una estudiante de escuela católica, que le pasen ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O Sí, sea, sí. ¿ves? Sobre todo porque todo el tiempo te están señalando la ayuda de Dios y lo malo que es el diablo y las cosas que pueden pasar también, pues se te mete en el Exacto. psique, ¿no? Sí. Y luego sí. tú El temor intentan del diablo. el temor del diablo y luego si te pones a desdoblarte ahí nomás por placer. Exacto. Y ella ya traía un precedente de que estaba teniendo estas rachas de que por las noches escuchaba esas voces, ¿no? Sí. Entonces cuenta que fue un periodo muy difícil y de hecho en la etapa actual dice, o sea, ya no me han pasado más cosas, dice, o sea, la Ujú. realidad es que creo que era lo más fuerte que me pasó en ese momento, Ujú, ujú. pero pues sí me sacó mucho de Pues onda. Dije, o claro, sea, claro. ¿cómo Aparte, cómo sobrevives? le haces para seguir con tu vida y dormir? Pues, ¿no? Es que Ujú. si te quitan el sueño, que se supone que por ahí luego ataca, ¿no? Por las noches, o sea, como que te empiezan a desvelar, no dormir bien, te Ujú. trae un chorro de cosas negativas a tu cuerpo, a tu Claro. cerebro, a tu psique, a todo eso. Ujú. Y te pones de mal humor y todas las cosas. Entonces, si de por sí tienes un miedo a dormir, pues se me hace Ujú. muy cabrón, pues. Claro. Y y pues esa es su experiencia. ¡Ay, Ay, no! no. Ay, De no, cualquier oye. forma, yo siento que justo como ella decía que tenía este pendiente de que fuera un tema de salud mental o Mental, algo por el ajá. estilo, pues también está bien irte a hacer estos Sí, estudios, totalmente. descartar todo, Ujú. güey, ¿no? Y ya si encuentras que es algo espiritual, pues también está chido tratarlo. Si tú encontraste en el catolicismo ese impulsito para salir de esta oscuridad o de esta racha oscura en la que estabas, yo creo que está chido, ¿no? Hay gente que a lo mejor en rituales de hierbitas, de Ujú. plantas, de otro tipo de oración lo logra, pero pues al final te funcionó, pues, ¿no? Eso Sí. está chido. Lo que sí es verdad es que tienes un don, de alguna forma u Sí, otra. O sea, hay un don de poder acercarse al otro plano de forma más, pues, fácil, digamos, claro. ¿no? Por así Ujú. decirlo. Todo por Eh, culpa del primo que por andar el primo ni contando. en cuenta. Ajá. Sí, eso pues también tratar ese don, ¿no? De alguna forma. Sí. No sé si lo ha querido abrir. Cuéntanos, Morri. Me imagino que debe tener miedo y claro, o sea, y claramente, o sea, sí. Sí. I feel you. Yo Ay, cuando era Ophelia. niña tenía mucho miedo de que me entrara el diablo, güey. Claro. Como que cuando Andrea de Miedo Mismo
nos contó que ella nunca creció con el miedo a Dios o al diablo, yo me impacté porque Sí. fue uno de mis primeros miedos en la vida, pues, ¿no? Por dos. Irte al infierno, Ujú. que el diablo viniera. Me acuerdo de niña que soñé muchas veces con el diablo, güey. Sí. Y soñaba que me hacía cosas horribles. Ay, no me acuerdo y me da miedo. Pues el diablo se apareció a cuadras de mi casa. ¿Tú qué crees? Tengo miedo. Que de hecho también hablando de miedo mismo, a mí se me hizo una plática muy interesante cuando ella nos platicó que ella no había crecido con el catolicismo. Y recién vimos una película que tiene que ver como con esta onda de las religiones, ¿no? Habla de religiones en general. Y cuando acabó, los que estábamos viendo la película estábamos encantados de que, wow, gran guión y no sé qué, Guaralay, Andrade, que a mí no me gustó. Se me hizo muy obvio todo. Y yo de que, ¿qué? Y entonces nos empieza a dar su análisis de la película. Y ya cuando escuché todo, dije, güey, en todo tienes razón, pero a ti no te pareció importante porque a ti no te inculcaron el catolicismo. Sí. Tú no eres el target de esta película. Tú no tienes los miedos que el resto de la gente que sí creció con el catolicismo los tiene, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y yo, fuera de Andrea, no conozco otra persona que no haya crecido con el catolicismo tan arraigado. O sea, hay personas que tienen un catolicismo de que a la iglesia todo el tiempo y no sé qué, ¿no? Sí. Como era mi caso, que a mí a la vez, o sea, todo el rato me llevaban a la iglesia. Y hay personas que, pues soy católico, pero voy cuando hay fiesta o una cosa por el estilo, ¿no? Y hay otras personas como Andrea que nada, absolutamente nada. O sea, no va a la iglesia, no le hablaron de estos temas, ni tuvo miedos de los que a lo mejor nosotros podemos saber que, son muy obvios, ¿no? Entonces, si tú cuéntanos más bien en los comentarios, ¿cuál es tu relación con la religión y con la fe? ¿Cómo es que a ti te lo inculcaron? Si tienes alguna especie de recuerdo específico de mucho miedo o que tú hayas dicho, aquí yo sentí un montón de paz y ahí supe que esto era lo que a mí me iba a traer bien, ¿no? O me ibas a sentir bien en el resto de la vida. Cuéntenlo y denle like. Y denle like, por favor, a este video. Oye, y hablando un poco de esto, pues quiero contarles una historia que nos manda Alma. A ver, ¡ay, Alma! Sí. ¡Alma! Y espérate, güey, porque se le fue el alma, güey. Ajá. Resulta que esta morra titula esta historia como Esto me pasa por católica. No le digo yo, eso lo puso ella. Ok. Entonces, nos da un poquito de contexto. Resulta que ella viene de una familia muy católica, pero específicamente su mamá era la persona muy católica. Entonces, obviamente una mamá que la hacía ir mucho a misa y la hacía hacer parte de cosas de la iglesia, el coro, por ejemplo. Y ella dice, la neta yo no cantaba bien, pero yo iba porque me la pasaba bien con los morros y desmadre, pues. O sea, estaba chilo, gente de mi edad y cotorreábamos y todo bien. Entonces, había una cosa que yo la verdad es que no sabía que existía, o a lo mejor sí, pero no sabía que se llamaba así, que se llama pentecosteses. ¿Topas? No. ¿Has escuchado? Sí. O se puede usar como, ¿qué pentecostés eres? No. Pues el caso es que hay un ritual muy específico en la Iglesia Católica que se llama Pentecostés. Entonces, en este ritual lo que sucede, lo que dice Google, es que es un movimiento evangélico de iglesias que rescatan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Y este ritual, pues, sucede a lo largo de, no sé, del año, sucede algunas veces. Y ella siempre había querido participar. O sea que tú puedes ir al ritual y puedes verlo, pero una cosa es verlo y otra cosa es participar en él. Y entonces, ella siempre, pues, decía, ¿no? Como, oigan, yo quisiera participar y pero nunca cumplía del todo los términos que había que cumplir. Los requisitos que había que cumplir para ser parte del Pentecostés. Bueno. Del movimiento pentecostés. Del movimiento. Pero hubo una ocasión en la que iba a haber un ritual de Pentecostés y iba a ser en la noche, a las 12 de la mañana. A las 2 de la madrugada iba a ser. Ok. Ajá, ya sé. Desde ahí está raro. Sí. No puedo opinar porque no sé si es normal que lo hagan a esa hora o no, pero ella lo señala de que específicamente fue en la noche. Ok. Y ella fue y dijo, oigan, yo quiero participar en este. Y había ido a muchos, pero nunca la habían dejado participar. Y entonces le dijeron, a ver, ok, ya cumples con lo necesario. Puedes venir. Bueno, entonces llega al ritual, ahí está a la ceremonia, digamos, ¿no? Y está muy contenta y muy emocionada porque por fin va a poder estar ahí y hacerlo.
Entonces, por lo mismo, siguió todas las indicaciones que le dieron. Cierra los ojos, todo al pie de la letra. Y yo así de que cierra los ojos, yo cerrando los ojos. Respira. No abras los ojos y canta este rezo. Ella lo hizo. Y en su mente, en su imaginación dijo, yo lo que quiero es hablar en lenguas. Yo lo que quiero es que Dios se manifieste, tener una visión de Dios, saber cómo es. Y güey, ella estaba con ese pensamiento así de que quiero poder hablar en lenguas, quiero que se manifieste Dios, quiero así, toda contenta y toda así como que de verdad sintiéndolo, cuando de pronto, mientras tenía esos pensamientos, ¡tras! Se cae. No. Se cae al piso. No. Y cuando está en el piso, ella abre los ojos y se da cuenta de que no puede moverse. Verga. Como en una parálisis de sueño. Como si fuera una parálisis de sueño, pero ella no estaba dormida, pues ella estaba empezando, o sea, estaba en su ceremonia, ¿no? Ella siente cómo hay algo o alguien que se lanza arriba de ella y no la permite moverse. Entonces está toda paralizada, tirada en el suelo, pero podía abrir los ojos. Ella podía ver perfectamente. Volteaba alrededor y veía que todos la estaban viendo con cara como sacados de onda. Sin embargo, ella no podía mover su cuerpo. No podía hablar, no podía hacer nada más que estar ahí y ver cómo los demás la estaban viendo. Y la veían con terror. En un momento, ella recuerda que alguien se le acerca y le quiere dar algo de tomar. Pero yo solo recuerdo que, ella nos cuenta, ¿no? Yo solo recuerdo como que la hice a un lado y lo que me alcanzaron a dar en la boca lo escupí. Como que me dio muchísimo asco, no sabía qué era, como que no entendía qué estaba pasando. Luego, escucho al padre que dice, déjenla, déjenla. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Poco a poco, comienzo a incorporarme. Y ahí en el templo, en la iglesia, empiezo a correr. Y yo siento como una fuerza así descomunal se apodera de mí. Y empiezo a patalear, empiezo a tirar las bancas, esas que son largas y que son de madera súper pesadas. De una patada podía moverlas hacia un lado y hacia el otro. Y gritaba. Y se veía haciendo eso, es lo más rudo, güey. Ella estaba dentro, pero ella dice, yo no podía controlar mi cuerpo. Como si algo más lo estuviera controlando. Pero yo estaba viendo que estaba haciendo todo eso, pero no podía hacer nada. O sea, como que yo solamente fluía y hacía todo. Qué rudo. Cuando tiro las primeras bancas, me doy cuenta que tengo tanta fuerza que puedo lanzar la banca, no solo moverla, sino la que la puedo lanzar lejísimos. Y escucho cómo todos mis compañeros que estaban ahí en el templo empiezan a gritar, empiezan a llorar. Y yo me comienzo a reír. Me comienzo a reír de una forma, pues no sé, o sea, como que algo me daba mucha risa, como una burla, no sé. Comienzo a sentir como mi cuerpo se voltea boca abajo y empiezo desde donde estoy a arrastrarme. Voy arrastrándome hacia donde está el templo, a donde está el Santísimo. Y antes de subir el primer escalón, como que intento incorporarme y pararme. Y cuando voy a poner el primer pie arriba del Santísimo, siento como alguien me pone la mano en el hombro y me detiene. Y esta persona o este ser que me está deteniendo no me permite avanzar. Y yo me lleno de frustración. Entonces comienzo a gritar, ¡ah! ¡Ah! Y empiezo a llorar. ¡Ah! Yo sentía como si me hubieran arrancado un pedazo de mi alma. Era algo loquísimo, no sabré explicarlo, dice. Mi llanto era un llanto que yo misma escuchaba, que era como de dolor, como muy desgarrador, como algo que jamás había yo sentido. Y era yo quien lo estaba haciendo. Y una vez que dejé poco a poco de llorar, comencé a sentir paz. Comencé a sentir como si algo hubiera vuelto de nuevo a mí
a mi cuerpo. Y de nuevo era yo. De nuevo podía caminar y sentir que yo estaba siendo quien controlaba mi cuerpo. De nuevo yo podía ser yo, ¿no? Totalmente. Cuando caigo en cuenta de que ya era yo de nuevo, volteo a mi alrededor y me doy cuenta de que todo el templo está vacío. ¿Qué? Todas las bancas están súper desacomodadas y así lejísimos. Cuando yo vi la escena, era como si un carro se hubiera metido a la iglesia y hubiera pasado por en medio de toda la iglesia. Había un reguero de cosas, todo estaba desacomodado, era una cosa que súper extraña, pues, ¿no? Después de ahí yo me fui bien sacada de onda, la neta, como que no entendía bien qué era lo que había pasado. Y 2 días después me vi con un amigo, también parte de la iglesia y todo. Mi amigo me contó lo que había sucedido, porque yo le decía, güey, me siento rara, como que no entiendo qué está pasando. Y pues al final, imagínate, ¿no? Nadie te quiere hablar, pues, ¿no? Verde. Fuiste la persona que hizo todo eso y ¿por qué lo hiciste, no? Y ni tú puedes explicarlo. Entonces, comienzo a hablar con mi amigo y él me contó que cuando yo me desmayé, me metí un golpe muy fuerte en el cuello con una de las bancas. Que la neta, yo no me acuerdo de eso. Qué peligroso eso. Y si sí, o sea, y si sí pasó eso, no me dolió para nada. Y al día, o sea, de que me estaba contando, no me dolía el cuello. Sin embargo, él aseguraba que yo me había golpeado el cuello porque todos lo habían visto. Cuando caigo al piso, dice, güey, tu mirada cambió. Cambió, fue horrible. Tu mirada se volvió como tenebrosa, fría, como dominante. Todos nos hicimos hasta un paso atrás de verte porque era como si no fueras tú, pero de un minuto a otro. Primero nos preocupamos por el golpe que vimos que te diste, pero luego cuando vimos tu cara, cuando abriste los ojos, sabíamos todos que algo había pasado, pues. ¿Entró un espíritu en mí? No lo sé. ¿Era el diablo? No lo sé. Pero todos mis compañeros piensan que sí, que era el diablo. Decían que el diablo me había poseído. Y poco a poco comencé a reírme de todos. Pero una risa tétrica. Dicen que ceñaba los dientes y que los veía fijamente uno a uno. Obviamente, todos estaban súper asustados, pues. Y al mismo tiempo, muchos empezaron a llorar del miedo que les daba verme y yo de alguna forma los estaba provocando con mi mirada y todo. Todos ellos se juntaron, hicieron un círculo de rezos y me dieron a beber agua bendita. Pero cuando intentaron dármela, yo la escupí, que fue justo lo que sí recuerdo, pero yo no sabía que era agua bendita. Pero sí recuerdo que cuando me la dieron, yo sentí asco, como algo muy feo, pues. Que, o sea, como que mi parte consciente decía, ¿qué me están dando? ¿Por qué sabe horrible, no? Entonces, yo escupo el agua y me empiezo a reír de la morra que me quiso dar el agua bendita. Y voy tras de ella. Y todo el mundo empieza a gritar, ¡ah! Llorando, llantos, todo. Y ahí, cuando yo estoy queriendo ir por ella y la gente trata de alcanzarme a mí para sostenerme, el padre grita, déjenla, déjenla. Que eso fue lo que yo sí recuerdo haber escuchado, al padre gritar, déjenla. Bueno, después de eso, me tiro al piso, comienzo a patalear, luego me paro, comienzo a tirar las bancas, hago todo así, un desmadre pues en la iglesia. A todos los sacaron de la iglesia. Y mi amigo me cuenta que cuando los estaban sacando, él tenía miedo porque decía, ¿cómo la voy a dejar ahí? Yo no sé qué tiene, pero no la puedo dejar ahí sola, ¿no? Entonces, no nos estaban permitiendo quedar, es lo que dice el amigo. A todos los estaban sacando. Y él volteaba a ver, o sea, mientras iba caminando hacia la salida, él volteaba a verme y decía, güey, te comenzaste a arrastrar como una víbora, güey. ¡Hola! Así estuvo súper raro. No. Te comenzaste a arrastrar como una víbora y en eso nos sacaron. Y ya para cuando tú saliste, tú estabas bien y te veías sacada de onda, pero pues ya eras tú. O sea, todos sabíamos que de nuevo eras tú. Era de madrugada, estaba oscuro, todo esto. Y yo, Alma dice, yo le pregunté a mi amigo,
oye, pero yo me acuerdo que me iba a subir como a donde está el Santísimo y algo no me lo permitió. Alguien me detuvo y no pude dar ese paso. Y sentí una frustración horrible, horrible, como nunca antes había sentido. Y comencé a gritar y llorar y todo. Y él me dice, no. Una vez que el Padre dijo, déjenla, nadie te volvió a agarrar, nadie te tocó, nadie, nada. Al día de hoy, yo no sé qué habrá pasado, quién habrá hecho que no me subiera al altar, qué me habrá poseído y por qué me habrá poseído. Pero lo que sí sé es que no volví a ir a la iglesia y no me volví a meter en nada de eso porque me dio muchísimo miedo. Si estando en la iglesia, estando con un padre, haciendo un ritual muy, muy de la iglesia, me pasó eso, no, pues no, ya me dio muchísimo miedo y me alejé totalmente. Wow. Wow. Me pregunto qué desató aquello. Ajá. Sus ganas de querer hablar en lenguas o... Ver a Dios. Sí, o sea, ¿qué era lo que se esperaba que pasara? ¿Por qué hicieron ese ritual a esa hora en ella? Como que, ¿qué se demostraba con ese ritual? No tengo idea. ¿O cuál era el objetivo? Yo Pues, nunca lo como había que- escuchado Ujú. mencionar, pero igual y yo no soy la persona más adecuada Sí, para hablar. sí, sí. ¿O será que le desataron el chamuco a propósito? No lo sé, no lo sé. De pronto se me ocurrió. Uy, quién sabe. Es Pues una mera suposición. cuéntenos si ustedes han estado en alguna especie de ritual así o si les ha pasado algo parecido, si alguna vez han sentido que hay algo dentro de ustedes que les está obligando a hacer algo que ustedes no quieren, pues pónganlo aquí en los comentarios. Mándenlo las historias al correo murrasmalitas@gmail.com. Yo sí me siento obligada por el SAT. Ah, sí, yo también. No, como que sí, güey. también está feo. Tonto gobierno. Oigan, la siguiente historia es anónima, así que Ujú. denle un sorbo a su cafecito, Ujú. una mordida a su pan y escuchen lo siguiente. La persona que nos manda esta historia es una morrita muy maldita y relata que ocurrió en Puebla, Puebla. Para ser más específicos, en Los Pinos, Ujú. que es una zona que cuenta con distintos fraccionamientos y pues ella vivió en 2 de los edificios que conforman el lugar. La razón, las historias que nos comparte. Ok. Todo pasa cuando ella tenía aproximadamente 10 años. Recuerda que en aquel tiempo vivían en el 4º piso de un edificio y sus papás, tiempo después le dijeron, oye, ¿te acuerdas que era sonámbula? Y ella, ¿yo? Yo sí me acuerdo. Sí, lo era. Cuentan que muchas noches despertaba y me veían en medio de la sala, parada, cuando de pronto yo abría los ojos y ya me iba a dormir, ¿no? O a veces llegaba yo a su habitación para pedir que me acostara con ellos, pero yo en realidad tenía los ojos cerrados, pues estaba durmiendo. Muchas veces pasó esta situación, ¿no? Caminaba a distintos lugares de la casa, me volví a quedar dormida por allí y así. Ujú. Todo normal del sonambulismo. Dice, hay mucha gente que tiene Sí. esta condición, ¿no? Ujú. Pasa. Pero resulta que lo que pasó, que ya no era tan normal, es lo siguiente. Esas noches de sonambulismo empezó a tener pesadillas horribles. Ni siquiera acuerda con detalle qué soñaba, pero lo que soñaba era tan violento, tan cruel y tan doloroso que la hacían echar gritos por toda la casa de lo que estaba viendo en sueños. Ok. Sus papás primero pensaron que se trataba de terrores nocturnos, que es típico pues de las infancias, ¿no? Pero conforme iba pasando el tiempo, ellos veían que la situación no cesaba, incluso cuando ellos implementaban diferentes tácticas como para procurarle un buen sueño. Tal fue la situación que los papás comenzaron a turnarse entre ellos mismos de esta noche te toca a ti ir a ver a la niña, esta noche te toca a ti, para que ellos también pudieran dormir y no los aturdiera durante el día, pues el no dormir por la noche. Bueno, nunca recordé qué soñaba, pero pues esto que pasó, híjole, dice, fue tan duro que tú dirías, claro que lo recuerdas y no lo recuerdo. Una de esas noches, mis papás me cuentan que yo comencé a llorar y a gritar desde mi habitación. Mi papá, obviamente, despertado y alerta, le dijo a mi mamá, no te preocupes, yo voy a ver a la niña. Cuando llega a mi habitación, me nota que estoy parada junto a la cama viendo hacia la pared.
y que estoy gritando y que estoy diciendo cosas y que estoy hablando y todo y que estoy en medio de una pesadilla. Mi papá se da cuenta. Entonces, su instinto es acercarse hacia mí, darme un abrazo y con ese abrazo volverme a acostar como para no despertarme de forma abrupta. Solo que cuando mi papá iba a abrazarme, una voz gruesa y diferente a la mía le dijo: quítate, no me toques, vete, vete. Él se quedó pasmado. La voz era lejana a la de un niño. Ni siquiera, o sea, era imposible que esos sonidos estuvieran saliendo de mí y sin embargo estaban saliendo de mi garganta. Mi papá se quedó allí parado, espantadísimo, y le habló a mi madre que estaba en la habitación contigua y le dijo: ven porque la niña no está bien. Mi mamá llega a la habitación, trata de hacer lo mismo y esa misma voz le dice: no me toques, no me toques. Los dos se espantaron como nunca. Lo primero que se le ocurrió a mi mamá fue buscar a mi abuela materna, a su mamá, hablarle. Ella vivía afortunadamente muy cerca de donde estábamos nosotros y pues sabía que la abuela iba a tener más idea de lo que había que hacer en un momento como ese, porque yo estaba empeorando, estaba gritando, estaba diciendo cosas y mis papás estaban espantadísimos. Mi abuela no tardó ni 20 minutos en llegar. Traía con ella un huevo, traía con ella un listón rojo y con el huevo comenzó a hacerme una limpia por todo el cuerpo. Ella cuenta que el huevo después lo colocó debajo de la cama. Algún dato curioso porque yo no había visto que hicieran eso. Después la amarró con un listón rojo. Mientras ella, por supuesto, que seguía diciendo cosas terribles y horribles que no podían salir de una niña de su edad. Después de todo este ritual que hizo la abuela con mucho esmero, ella por fin se tranquilizó. Se acostó en la cama, sus papás la arroparon y durmió como un angelito. A la mañana siguiente se despertó y les dijo a sus papás que quería cereal, pero pues ya con su voz normal. Ellos le preguntaron: oye, ¿no te acuerdas de nada de lo que pasó anoche? Ella: ¿qué? No recordaba nada y hasta hoy no lo recuerda. Dice: no me ha pasado nada igual de como lo que pasó aquella noche. Pero sí me ha pasado que pues cuando estoy en medio de una situación pues difícil o de estrés, por ejemplo ahora que estoy en la universidad, dice, sí me llegan a dar pues parálisis de sueño. Dice, sí es una experiencia horrible esta que te da cuando es la parálisis, pero siento que nada comparado como lo que viví de chica. Lo que sí ha sido una constante durante mis épocas de parálisis de sueño es que cuando yo me detecto a mí misma que estoy en esta situación, comienzo a escuchar que junto a mí hay un perro gruñendo. Hola. Y al mismo tiempo siento como una persona huesuda se acuesta sobre mí y siento cada parte de sus huesos clavándose en mi cuerpo. He llegado incluso a gritar tan fuerte que en mi propio sueño que pues ese grito trasciende al mundo real. Y pues cuando estoy con gente o así, pues todos se sacan de pedo, güey, ¿no? Pues sí. Pero pues sí, así es, morras. Dice, eso es lo que me está pasando. Y muy loco también que cuando salgo de la parálisis, por fin, cuando grito, cuando trato de huir de esto que me está apresando el sonido del perro y los huesos sobre mí, cuando trato de incorporarme, siento mi cuerpo de un peso enorme, como si trajera encima de mí algo más, dice, una energía que me pesa el cuerpo. Y pues esas son mis experiencias. Mi abuelita ya me limpió otra vez y pues otra vez ya me siento mejor, por si se preguntaban. Ay, no, las abuelitas, oye, rifándose, qué padre. Sí. Oye, qué loco estas historias cuando te pasa algo y que tú no recuerdas, ¿no? Qué horrible. Qué feo. Sí, luego te saluda alguien en la calle y no te acuerdas de su cara. Y dices, no, eso es horrible. Maldita Imagínate sea. todo un evento, ¿no? Que más o menos se parece a este que les voy a contar, que también viene de un anónimo. A ver. Y esta historia, dice la persona que nos las manda, la neta está bien rara, es de las cosas más raras que he escuchado y sobre todo porque tiene testigos y nadie se ha podido explicar científicamente por qué sucedió lo que sucedió. Todo comienza cuando mi amiga, que le vamos a poner
Brenda. Ok. Mi amiga Brenda estaba en otro estado viviendo con su esposo. Ese lugar se conoce por la gran cantidad de gente que cree en la brujería, que cree en la magia y todo esto, ¿no? Ya ustedes imagínense el lugar. Ella no se metía en absolutamente nada que tuviera que ver con esto. De hecho, lo respetaba bastante bien, porque debido a su suegra, ella había entendido que esas cosas sí funcionan. Ok. Y cuál era la magnitud de lo que podía llegar, ¿no? Brenda no era del agrado de la suegra. Chingle, ya sé. Sin embargo, cuando se fueron a vivir a la ciudad, pues se fueron a vivir a la ciudad donde pues también vivía la suegra. Ok. Y no solo eso, sino que se fueron a vivir a una casa muy cerquita de casa de la suegra. Ufales. Brenda estaba pasando por una racha muy mala de su matrimonio. La estaban pasando muy mal, tenían muchas peleas, estaba siendo cada vez más horrible y más horrible. Y además de eso, Brenda está embarazada. No, peor momento para vivir todas esas cosas. Sí. Entonces, los problemas seguían y seguían y seguían llegando. Pero llegó un momento donde Brenda se hartó de todo y dijo, ya, no puedo más. Necesito decirle a él que necesitamos separarnos porque no, esto no es vida. Yo no puedo estar así. Claro. Así que esperó una noche que llegara él para platicar. Y le empieza a decir, oye, es que yo siento que no estamos bien. Ve las peleas que tenemos, ve cuánto tiempo tenemos así. No es sano, no es saludable. Entonces habían acordado de que ella se iba a regresar de nuevo a su ciudad de origen y que no iba a volver con su esposo. Que cada quien iba a hacer su vida por separado y así iba a ser. Esa misma noche que tuvieron esa conversación, ella cuenta que fue a la cama a dormirse, se durmió enseguida de su esposo, pero ella estaba pegada a la pared, viendo frente a la ventana. En un momento de su sueño, entre comillas, ya ustedes dirán, ella recuerda ver un ente negro pasar por la ventana. Ella estaba consciente de que eso no era normal, pero de pronto vio pasar la sombra hacia el cuarto. No. Y recorrer todo el cuarto. Ella comenzó a sentir la desesperación de que estaba viendo una sombra y de que cada vez estaba más cerca de ella. Se voltea y comienza a mover a su esposo para que se despierte, pero él no despertaba. Por más que ella lo movía, el esposo no despertaba. Ella estaba pegada a la pared viendo a la ventana. Entonces estaba toda así asustada, hecha bolita, como que no queriéndose mover porque no podía despertar a su esposo y no sabía qué era lo que estaba viendo. Lo último que recordó fue que este ente negro, casi en un parpadear, estaba enfrente de su cara. No. Y no solo eso, ella estaba totalmente inmóvil, viéndolo de frente a este ente negro, cuando el ente le dice, vete lejos, no mereces vivir. Después, todo se volvió negro. Tiene otro flashback. Ese flashback que tiene es ella estando corriendo por la calle hacia la carretera. No mames. De pronto recuerda ahí algunas cositas, ¿no? La carretera era de piedra y ella iba descalza y sentía esos pasos, pero al final era un sueño. Y corría como tratando de escapar de algo que ella no sabía qué es. De pronto se hace de día y ella despierta. Despierta en su casa, en su cuarto. Y cuando sale del cuarto se sorprende porque en la sala está su esposo con sus papás, con los papás de ella. ¿Qué? Ok. Exacto. Ajá. Y justo ahí también están los vecinos y ahí así hay gente. What? Lo que ella no entendía era cuánto tiempo había pasado ella dormida, porque pues de la casa de sus papás hacia la casa donde vive ella con su esposo, pues era un día de viaje. No mames. ¿Cómo puede ser posible que ella se durmió y de pronto al otro día ya estaban sus papás?
platicando bien a gusto con su esposo y sus vecinos y todo. ¿Pero estaban como que platicando a gusto o estaban como que platicando extraño? Como que... Pues mira, ahí te vas a enterar. A ver. Ella se sorprende al ver a su esposo arañado y mordido. ¿Qué? Tenía muchas heridas alrededor de todo su cuerpo. Y se veía cansado, como que no había podido dormir bien, nada. Ella vio sus pies y sus manos y se dio cuenta de que estaban lastimados. No. Y entonces ahí ella se saca de onda y dice, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y ahí les viene. Ahí le llegó lo que pasó. A ver, ¿qué fue? Los familiares, cuando ven que ella se despiertan, pues la voltean a ver de qué pido. Sí. Y la ven con unos ojos de espanto y todo, ¿no? Y le empiezan a contar. El esposo se fue despertando cuando sintió que ella lo estaba moviendo. Se despertó muy rápido y de pronto ella se echó a correr en pijama, apenas así con una camisa y todo, se echa a correr, sale de la casa y agarra la calle y se va corriendo por la carretera. Qué peligroso eso. Súper peligroso. Ella sale descalza por el mismo suelo de piedra. Cuentan que corría y corría y corría con una rapidez que jamás nadie la había visto nunca. Parecía que no le dolía las piedras del piso. Su esposo terminó alcanzándola en el carro porque no pudo alcanzarla corriendo. Qué rudo. Así que se tuvo que regresar, agarrar el carro e ir tras de ella, ¿no? La encuentra cuando ella está a punto de subirse a un autobús en la central, que no estaba para nada cerca de donde ellos vivían. O sea, ella había corrido muchísimo para llegar ahí y muy embarazada, rápido. descalza, güey. En pijama. Ajá. Cero conciencia de sí misma porque ella no recuerda nada. Ella solo recuerda haberse visto corriendo, pero lo recuerda como si hubiera sido un sueño, ¿sabes? Y eso es lo loco. Cuando él llega a la central, la agarra y la quiere meter al carro y dice, fue una pelea así abismal. Ella tenía tanta fuerza que no quería entrar al carro y yo no podía hacer, dice el esposo, nada para meterla. Y aparte era súper extraño que estábamos en la madrugada, yo queriendo meter a una mujer que las personas de afuera no entienden el contexto, y ella actuando y gritando y haciendo cosas que, pues es una situación incómoda, extraña, súper rara. Y en ese momento, cuando él quería agarrarla, es cuando ella comienza a aruñarlo, a morderlo, a golpearlo, todo. Lo insultaba y luego se alegraba mucho y se reía de él, ¿no? Entonces, él no tuvo otra opción que amarrarla. Verga. Al llegar, todo fue mucho más complicado, cuenta el esposo, ya que ella comenzó a atacarlo con golpes, con más mordidas. El esposo empezó a sacar cosas que pudieran hacerle daño porque hubo un momento donde ella agarró hasta un cuchillo. No mames. Y él, así como pudo, la quitó y todo y la mete, o sea, entra a un cuarto, saca todas las cosas que pudieran ser peligrosas para ella y trata de meterla ahí la mete. Y luego la bloquea la puerta y todo y sale el resto de la casa tratando de guardar todo lo que pudiera ser peligroso en ese momento para ella, ¿no? Uf. La vecina le recomienda ciertas cosas. Le dice, oye, pues para calmarla, pues hay que intentar tenerla en una posición específica, no la amarres, hay que intentar que no se escape, que no golpee, como que se empieza a calmar. El esposo cuenta que nunca había presenciado que Brenda tuviera tanta fuerza como la que presentó en ese preciso momento. No lo puedo creer. Y Brenda estuvo así toda la noche, toda la madrugada. Y ya fue que le habla a sus papás. Y en ese momento fue cuando él le habla a sus papás y le cuenta. E imagínate que de pronto suena el teléfono y le diga, tu hija está
así, así, así. ¿Y cómo lo explicas, sí. ¿no? Ajá, Porque claro. desde afuera, y justo yéndonos otra vez a la escena de la terminal de autobuses, yo lo que creería es que él está ejerciendo una situación Ujú, horrible claro. sobre ella, pues, ¿no? Que sí hay que tener ojo en muchos de esos casos, ¿no? Ujú. Pero aquí era algo espiritual súper oscuro y denso, güey, y Sí. violento también, ¿no? Sí. O sea, ella misma podía hacerse, o la atropellan por ahí. Algo, ¡Ay, no, sí, no, no! sí, Todo sí. lo que me contaste yo así que, no. Un montón de cosas pudieron salir mal en Sí, ese claro, momento, claro. ¿no? Ujú. Pues bueno, ella estuvo todo el día y toda la madrugada acostada ahí en el cuarto. Cuando los papás se enteran de todo, comienzan una serie de rezos y oraciones casi todo el camino, encomendándose a Dios, encomendando a su hija a Dios. Ujú. También llamaron obviamente un doctor, Claro. pero no llegó hasta horas más tardes. Y la verdad es que fue muy extraño. Y el doctor como que cuando vio todo hizo como un gesto desaprobatorio, como diciendo, ¿qué historia me están contando, Ajá, güey? de ¿De que qué a mí no me vengan a inventar sus Sí, cosas. ajá. Pero cuando ella despierta y que todo el mundo la está viendo y le cuentan esta historia, Ujú. ella está sorprendida porque dice, yo no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Y cuando le contaron, ella no sabía ni qué pensar. Ujú. Dice, estoy embarazada. O sea, algo horrible pudo haber sucedido. Claro. ¿Qué está pasando, no? Así que, muy asustados, decidieron volver a la ciudad de ella. Ujú. Y esta vez, pues su esposo dijo, ¿sabes qué? Ya sé que habíamos quedado en algo antes, pero no había pasado esto. Ujú. Y no te puedo dejar sola, pues, ¿no? Yo me voy a ir contigo. Yo me voy a ir contigo y ahí vemos, ¿no? O sea, yo te quiero ayudar en este proceso Sí. y quiero ser tu compañía en esto tan fuerte que tú estás viviendo. Ujú. Pues al día de hoy, ambos siguen casados. Y ya después dijeron, bueno, mejor ya nos quedamos. Pero en la otra ciudad, en la ciudad de ella, pues Ah, ya, no ya, ahí. sí. Ellos siguen casados y entre ellos un poquito alegan que a lo mejor y esa situación que a ella le tocó vivir pudo haber sido obra de la suegra de Brenda. Vérguele. Incluso él tiene conciencia de Ajá. que su mamá pudo haber hecho eso. ¿Qué sabe él? Que lo considera, ¿eh? Porque un hijo defiende a su madre, pues, Sí, ¿no? sí, Y sí, ya sí. para que él diga, oye, híjole, no meto a las manos al fuego por mi mamá. Pero sí estuvo bien violento, güey. Ahí pudo Sí, matar a su bebé, pudo todo. matarse ella, o sea, o causó a un él, pues, no accidente. sé, sí. No, qué horrible, güey. Qué difícil situación, por donde le veas. Porque si Ujú. nosotros estuviéramos allí, ¿cómo lo manejas, güey? Sí. ¿No? ¿Cuáles son? O sea, porque una parte mía pensaría, está en un ataque psicótico. Algo Ujú. pasó, algo desencadenó Pero esto, nos ¿no? dormimos recién, pues. O Ajá, sea, ¿en qué momento exacto. pasó el ataque? Sí. Pues digo, no Ujú, tengo idea, soy súper ignorante del tema. No sé si de pronto ujú. estás dormido y te puedes despertar ya así, no tengo idea. Sí, quién sabe que muy rudo. La Sí. primera experiencia traumática de su bebé fue esa. Bueno, de Sí, que se sí, estaba sí. gestando y de De que mi mamá ahí todo mamá, hay sangoloteado corriendo. piedras. Ay, no, pues ¡Mi no. moller! Así que mientras la mamá corría. Ay, no. Ay, no. Bueno, Lo digo para no espantarme más, porque está muy rudo, güey. sí. Me genera mucho conflicto esta historia, de Sí. verdad. Ujú, Wow. ujú. ¿Ustedes cómo reaccionarían ante una situación así? Compártanlo y pues ya saben que denle like. Sí. ¿Y qué les parece si pasamos ahora al terror en corto? Yes. El terror en corto nos lo manda Giselle Glest, así que vamos a escucharlo. Muchas gracias por mandarnos sus terrores, ¿eh? Mándenos En más audio. en audio. Sí. 5 minutos a morrasmalditas@gmail.com. Hola morras, mi nombre es Claudia González, soy de Monterrey y pues vengo aquí a contarles mi historia. Mi familia del lado paterno es muy religiosa. Entonces como desde que yo soy chiquita, mis papás me llevaban como a eventos religiosos, de que iglesias o venía un padre a visitar. No sé, la verdad yo solo acompañaba, no tengo conciencia bien de lo que hacía yo en esas reuniones, pero pues me llevaban. Una de esas ocasiones me llevaron con una señora que era afroamericana, que vino aquí a Monterrey y que era relacionado con
con Jesús. Iba a dar como una plática, e invitaron a personas de la iglesia de mi abuelita, y pues mi abuelita nos invitó a todos los tíos y tías, y pues como no nos podían cuidar a todos, pues también fuimos nuestros primos. Yo recuerdo que pues hicimos algunos rezos y pues éramos poquitos niños. Entonces yo estaba con mi primo, que es de mi edad, y había otra chava que también era como de mi edad. Y yo me puse a platicar con ella y me pregunta de que, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo, no, pues vine a acompañar a mi mamá. ¿Y tú? Y me dice, no, es que yo veo cosas. Hola. Y yo, ¿cómo que ves cosas? Me dice, sí, veo cosas que no están. Y la verdad, yo no estaba tan chiquita, yo tenía 14 años, entonces y yo amo las películas de miedo, me gusta mucho de que el terror y así, por eso escucho el podcast, pero pues yo dije, algo está raro, platiqué de otras cosas con ella y pues me sordié. La verdad sí me dio un poquito de miedo, mi primo también estaba ahí en la conversación, pero no recuerdo que haya hablado nada, pero bueno, de rato pasamos todos como a tomar, la verdad no sé mucho religión ahorita, pero es como a tomar la hostia, y te persinan y te dan como que la bendición, la señora. Entonces todos hicimos filita y de que me dio la bendición, la hostia, muy bien, bye. Y me fui a sentar con mi primo y ya le iba a tocar a la niña, y cuando pasó la niña empezó a gritar, ¡no! ¡No! Y todos, nos asustamos. Yo recuerdo que como que todos se callaron y empezó a gritar y a patalear, y como que su mamá o personas con las que ella venía la agarraron, y creo que hasta otras personas, porque yo me recuerdo a mi abuelita ahí metida, y estaba pataleando que no. Entonces empezaron todas las señoras a gritar Jesús, 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 y mi mamá llegó conmigo corriendo y me dijo, ¿te sales? Ya. Y yo, ok. Entonces me salí corriendo y ya no supe bien qué pasó, pero eso es lo más cercano que he tenido como una posesión, que pues yo no creía mucho en eso, solo las veía en películas y estuve bien loco. De ahí, claro que mi mamá me sacó de ahí, no volví a entrar y nos fuimos a la casa. Luego le voy a preguntar bien si fue... ¿Qué fue? Si fue una especie de exorcismo o qué. Uy. ¡No! Imagínate que ella hubiera dicho lo mismo a su mamá cuando la intentara sacar. ¡No! ¡No! Se hace súper caga la mamá. Ajá. ¡No! Ay, no, oye. Se puso bueno el podcast, ¿eh? Sí. Cuidado con las posesiones. Cuidado a ti, que estás escuchando esto mientras trabajo. Hay alguien atrás de ti, una sombra, que te quiere llevar. Si tú estás lavando los platos, no veas por la ventana. Oigan. Y que digan, no tengo ventana en donde estoy lavando los platos. Vámonos al sueño macabro. Y este sueño nos los manda Antonella desde Chile. Nos mandó varios audios, pero ella dice, me pasé de lanza, ya sé que está bien largo, así que yo se los voy a resumir. En este sueño, ella estaba con su novio. Dice, yo recuerdo que despierto, en el sueño, y estoy ahí con mi novio en una especie de granero. Todo era oscuro. No había piso, había paja. Okay. Y en medio del lugar había una especie de carreta. Y no había ninguna ventana, pero en el techo había como si fuera una especie de domo donde tú podías ver, pues a lo mejor un poquito de luz de luna y el cielo y todo. Wow. Nosotros sabíamos que estábamos ahí porque estábamos a punto de presenciar un ritual. El ritual de unos dioses. ¡Wow! Eran unos adolescentes. ¿Los dioses? Los dioses. Ajá. Eran unos adolescentes que ellos estaban seleccionados por un ser divino. ¿Quién? Pues el que tú quieras. Pero ellos tenían el poder de hacer esa conexión con lo otro, con lo divino. En el sueño, nosotros lo sabíamos. De pronto, un humo comienza a aparecer. Y ese humo hace que estos morros entren en trance. Ay.
Eran 3 morros. El más grande, pon tú que tenía máximo 17 años. Pero cuando inicia el ritual, entra el más pequeño, una especie de niño como de 12 años. Era moreno. Y recuerdo mucho como que las facciones de su cara. Recuerdo que tenía el cabello oscuro. Y cuando este niño entra, se comienza a escuchar un sonido como de monjes, como de... Era un sonido como de garganta, dice, como si fueran monjes tibetanos o algo por el estilo. No había tambores, no había otro sonido, solamente eso y nada más. Cuando el niño entra, comienza a hacer una especie de danza entre moderna e indígena a la vez. Wow. Movía su cuerpo para todos lados y tenía, no sé, generaba una sensación extraña. No mala, pero era una sensación extraña, como de calma, como rebosante. El niño poco a poco comienza a cambiar y su cuerpo comienza a convertirse en un tipo de bestia. Okay. Y nosotros estamos allí viendo la transformación. Luego entra el segundo niño, que tendría alrededor de 15 años. De alguna forma yo entendí que él representaba la observación y lo femenino. No sabría decirles por qué, porque en realidad solo lo vi bailar, pero por la forma en la que bailaba, eso me daba, como que esa vibe me daba, ¿no? Mientras él bailaba entre esta danza igual indígena y moderna, movía su cuerpo como de una forma muy lenta, pero a la vez rápida y brusca y como muy consciente. Poco a poco se llena las manos de carne. No sé de dónde salió, pero pues es un sueño. De pronto se mete las manos a la boca y comienza a sacar algo que es una especie de carne. Y la carne tiene forma de cabeza, de una cabeza sin ojos, como con un pico. No era una cara normal, era más bien como la forma, ¿no? Él se une a la danza con el primer niño que ya habíamos visto. Pero el primer niño ahora es un dios, porque recuerden que se transformó en una especie de bestia. Y a pesar de que todo lo que les estoy contando suena tétrico, ella nunca sintió miedo. Sentía como paz, como algo diferente. Y si bien había una bestia ahí, no tenía miedo de él. Después llega el último niño. Y cuando él entra, él se ve como una especie de ropa ceremonial, diferente a los otros 2 niños que habían entrado. Él trae como un tocado. Y yo entendí que él era como el principal. Y comienza a bailar. Su presentación fue súper maravillosa. Y justo mi novio me decía, mira lo que hace, míralo. Sorprendidísimo. Él representaba como al líder. Llega el niño y comienza a bailar también con él. Y el baile se pone como más agresivo, más fuerte, más brusco. Y sus cambios, los cambios del movimiento hacen que la piel comenzara a ponerse negra. Como cuando te manchas con carbón. Así. Su cuerpo poco a poco comenzó a mutar. Se pone como un titán, como algo gigante, enorme. Wow. Su cuerpo era negro y en ese momento de su transformación se iba caminando con los otros dioses que iban detrás de él. Seguían bailando los 3 niños mientras se iban yendo, rodeaban el lugar y todo terminaba cuando los niños caen al suelo. Y poco a poco el lugar comienza a desvanecerse. Y lo que parecía ser un granero al inicio se convierte en un salón normal, con ventanas y todo. Lo único que queda era el humo que comenzó el trance con los niños, que era una especie de hierba con olores a flores y como si fuera un sahumerio, me lo imagino yo. Volteamos a ver a los niños, que se veían súper cansados. Y en eso, despierto. ¡Qué bonito, ¿no? loco! Está loco, pero está Sí. bonito, siento yo. Está muy, muy cabrón.
de pronto dije, ese perreo entre moderno, era lo moderno y luego la danza prehispánica, lo antiguo. Pues mira, ¿Quién sabe? quién sabe, pero pues ella nos manda el audio que te cuenta que soñó esto, se despierta y lo primero que hace es mandarle una serie de audios a su amiga. Ujú. Entonces ella nos manda esos audios y nos dice, les quiero mandar exactamente estos porque yo me acababa de despertar. Tenía todo así muy, pues Fresco. muy presente, muy fresco. Ajá. Wow. Pues está bueno, ¿no? Qué chingón. Qué loco poder decir, vi la presencia de Las unos- deidades. Ajá, unas deidades. Uy, sí. Uy, Me bueno. encanta. Pues vámonos al arte horror. Arte horror. Oigan, pues en el capítulo con Fernanda Blas, yo les hablé de El Bosco, de la vida del Bosco. Vayan a verlo para que conozcan más sobre su vida, pero en este capítulo les quiero hablar de una pieza del Ujú. Bosco muy específica porque es nada más y nada menos que una de las más principales de él y Ujú. que representa algo muy grande en el mundo del arte, ¿no? Bueno, esta es la pieza más famosa que tiene el Bosco. Es un tríptico que se llama El Jardín de las Delicias. Es un tríptico que representa la visión surrealista del pecado y pues sus consecuencias. Ujú. Ay, porque el pecado no puede ser así padre y ya nomás, pues no se puede. No se puede, chingado. Recordemos que el Bosco vivió de ahí de 1490 a 1510. Entonces vamos a situarnos en ese tiempo. Y vamos a hacer una descripción ahí brevemente para que vayan ustedes sabiendo de qué va y poco a poco nos vamos a ir metiendo. En el panel izquierdo nosotros podemos ver el paraíso, que representa el jardín del Edén, con Adán y Eva y juntito a Dios. Todo está bonito, aparecen animales Muy fifí. exóticos, ajá, criaturas que son extrañas y luego como que se pone misterioso y todo, pero bueno, ahí está. Ajá. En el panel central vemos el Jardín de las Delicias, como se llama la obra, que es el mundo del placer carnal. Hombres y mujeres interactúan entre ellos, se dan esos besos muy juventud lujuriosos. lujuriosa. Ajá. Ajá. Hay frutas gigantes, hay animales y estructuras muy surreales, muy extrañas. Y bueno, este panel representa el deseo, la lujuria, la pasión. El panel derecho es el infierno, o sea que es la escena más oscura Sí, y está bien chida esa caótica. parte, me encanta. Pero la verdad es que tiene cosas bien interesantes. Es una pieza que tiene demasiados detalles, ¿no? En el infierno, pues, hay muchas figuras demoníacas, por supuesto, que castigan a los pecadores. Y definitivamente representa, pues, la condena a quienes sucumben a los placeres Con esta terrenales. visión muy bueno o malo, ¿no? Claro, Ajá. pues sí, imagínate los Sí, años sí, que eran, sí. ¿no? 1400 y algo, 1500. Pues. ¿Habrá ido al catecismo el Bosco? Yo creo que sí. Bueno, la interpretación que han dado a lo largo pues, del tiempo los historiadores es que es una crítica del Bosco a los excesos humanos y que el mismo Bosco advierte a los humanos de las consecuencias del pecado y que tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, ¿no? Ay, no, pero qué bellamente lo advirtió, Sí, la verdad. sí, Está sí, bien bella la pieza. Sí, porque cualquiera podría poner, no sé, solo un demonio y, Sí. ¿sabes? Como que él tiene tantos detalles que de hecho hay videos que dicen, mira, tú ves este cuadro y te vas por lo que les acabo de decir, que son a grandes rasgos son esas tres formas, ¿no? Sí. De ver las cosas. Pero si le das suma a la imagen, ves el detalle del detalle del detalle, el vato, yo no sé cuánto tiempo se habrá tomado para hacer esta pieza, pero es demasiado detallista, tiene demasiados colores, tiene demasiado de todo, ¿no? Esta obra pues tiene pues este estilo muy de él, que muy detallado, muy onírico, que lo convierte justamente en una pieza icónica del arte medieval con influencias de místicas y religiosas. Pero si nos acercamos más a la pieza, como de una forma más de análisis, pues miren, cosas técnicas. Este tríptico está pintado al óleo sobre tabla. Entonces, bueno, eso ya tiene su grado de complejidad. Mide aproximadamente 220 por 390 centímetros. Actualmente lo puedes ver en el Museo del Prado, en Madrid. De hecho, estoy siendo muy fan del Museo del Prado porque
saca clipsitos con pequeñas, breves explicaciones de artistas o de piezas, así, está muy padre. Eso está en YouTube, lo pueden ver cuando quieran. Y bueno, dentro de los 3 paneles, que es una cosa bien, bien impresionante, es que cuando los cierras, cuando cierras la pintura, puedes ver un mundo en tonos monocromáticos dentro de una esfera que es como translúcida. Y un poco se habla de que a lo mejor sugiere una visión de la creación antes de que se inventaran los humanos, ¿no? Un mundo puro y en equilibrio, porque pues en teoría los humanos llegamos a ser un desmadre. Ok, entonces, dentro de los elementos claves que son importantes es, en la primera parte, es que Dios es más grande que Adán y Eva. O sea, ahí dice, ok, está mostrando el poder y la autoridad de Dios. Hay una fuente ahí que es la fuente de la vida. Entonces, por ahí fluye el agua y representa la creación divina y todo, ¿no? Y hay criaturas, que lo puedes ver al principio, que es como híbridas, que son como medio extrañas, que es medio ahí, no sabes ni qué onda, pero un poco te dice, güey, el mal también estaba en el Edén, pues. Cosa que también está raro porque era una persona muy católica. ¿Por qué pondría eso, no? ¿Por qué pondría en duda que el Edén era todo paz y amor? Sí. Entonces, también hay un búho dentro de una cavidad ahí muy oscura que simboliza o la sabiduría o el acecho del mal. Porque acuérdense que en ese tiempo los búhos también tenían una connotación ahí negativa, ¿no? Luego ves a los animales estos devorándose a sí mismos y todo. Y ahí es como que la gente que analiza este tipo de pinturas dice, qué raro para el tiempo del Bosco que pusiera eso. Bueno, en el panel del Jardín del Edén, de las Delicias, perdón, es el más completo definitivamente porque tiene un montón de figuras, de objetos y todo. Es súper enigmático. Las figuras están totalmente entregándose al placer de la comida, carnal o cualquier placer. Si ustedes pueden ver detalladamente la imagen, pueden ver eso, ¿no? Y los elementos claves son las figuras son muy grandes, las frutas y todo esto, ¿no? Que representa justamente la tentación y el carácter efímero que tiene el placer. Hay estructuras y fuentes muy extrañas, hay muchas formas que parecieran fálicas o así como muy sexual todo. Y bueno, los historiadores consideran que el Bosco estaba mostrando como la humanidad en su estado de libertad. Si tú dejas al humano ser y no le pones reglas, así va a ser. Sí, porque ¿por qué poner al sexo como el infierno? Pues porque era 1500. Pues sí, pero es lo que está planteando es eso. Sí, que es curioso, pues, ¿no? Es curioso porque el vato era muy religioso, o no, porque no se sabe muchas cosas del Bosco. Entonces... O a lo mejor sí era muy religioso, pero podía verlo desde otras perspectivas, no como dictaba la época, ¿no? Híjole, o sea, sí. ¿Quién sabe? Quisiera yo creer, ¿no? No sé. Manifiéstate, Bosco, y dinos qué pedo. Estaría bueno, ¿eh? Y bueno, en el panel del infierno, pues obviamente es una visión sumamente aterradora del castigo por los pecados que cometiste, ¿no? En la vida terrenal. Los pecados del Jardín del Edén que se transforman en tormentos para toda la eternidad. Figuras humanas perseguidas, devoradas o torturadas por creaciones demoníacas. Y lo loco, y algo muy, pues sí es muy loco, es que hay instrumentos musicales que se ocupan como instrumentos de tortura en la imagen. Porque en la Edad Media la música se relacionaba con la lujuria. Y con el diablo. Y aquí, pues en el panel del infierno, pues se vuelve la música un castigo eterno. Hola, está rarísimo, ¿no? Bueno, pues nadie sabe en realidad cuál es el mensaje que el Bosco quería dar con esta pintura. Hay muchísimos debates al respecto, pero todo el mundo está de acuerdo con que esta pintura es innegablemente la más importante del Bosco y de la historia del arte y la cultura visual. ¡Wow! Es una pieza muy importante. Si ustedes tienen la oportunidad de verla en vivo,
pues adelante, les invito, me cuentan, ojalá yo pueda verla también. Sí. Y pues bueno, cuéntenme si ustedes ven dentro de toda esta imagen algo que les llame mucho la atención. ¿Cuál es su parte favorita? Ajá, su ahí como, ¿cómo se llama? Su pared Panel. favorito, su panel favorito. Sí. Oye, pues muy chido. Me encanta esa pieza también. Y para irnos con una recomendación que da miedo. Recomendaciones que dan miedo. Les quiero recomendar este canal de YouTube. Se llama Cinemug Productions. Ahí les va a aparecer. Y bueno, ¿por qué les estoy recomendando este canal? Ahí estaba viendo, me encantan los cortos del YouTube, la verdad, todos los que tienen que ver con terror. Siento que es terror muy en corto, como los que tenemos acá, y siento que hay un chingo de creatividad en ese aspecto. En este canal de Cinemug Productions hay cortometrajes de varios minutos de duración. Me parece que la mayoría son como dentro de 10 minutos, poquito más, poquito menos, que nos cuentan distintos horrores, por así decirlo. Pero una cosa que me pareció bien particular es que todos los cortometrajes de horror que están allí son escritos, producidos y actuados por Zachary Padgett, que es un chavo que está en sus 28, pero que es un amante del cine de terror y entonces ha hecho un montón de cortometrajes y él en sus videos pone grabé con tal cámara, tal así, y lo que me gusta es que también comenta en el YouTube porque luego la gente le pregunta cosas. Oye, en tal cortometraje yo no entendí tal cosa y él, bueno, mi perspectiva es tal. Entonces me hace como muy locotrón, y muy típico de que es un vato joven que está muy interesado en esta retroalimentación y compartir pues esto que está haciendo. Y bueno, hay varios cortometrajes que les recomiendo. Entren y véanlos, o sea, se los van a echar en una tarde o uno por noche antes de dormir. Hay uno muy locotrón que se llama The Portrait. En el chavo, el personaje, va a una como venta de garage y pues en efecto se encuentra con una pintura que le causa mucha curiosidad y se la lleva a casa. Híjolas. Y volvemos aquí a las historias de las cosas que te llevas, ¿no? A veces te toca que trae energía pesada, a veces te toca limpiarlas, pero en este caso lo que va a pasar con esta pintura, que además se le hace muy familiar, ya van a ver ustedes por qué, pues genera cosas dentro de la historia. Ese me encantó. Hay otro cortometraje que se llama Shut the Door at 10:04. Todos están con subtítulos y tienen no muchos diálogos, hay muchos silencios y los silencios también te dicen muchas cosas, pero en específicamente vemos al personaje principal corriendo antes de las 10:04 p.m. porque cuando pasa esta hora, algo ocurre dentro de su propia casa y él tiene que entrar a su habitación, cerrar la puerta y tratar de conservar la calma. Ok. Hay mucha ansiedad. Y ya también me dio ansiedad. Yo, ¿por qué? Muchos post-its que le hacen recordatorios de cosas que tiene que hacer y no tiene que hacer a partir de que el reloj marca esa hora. Ustedes pueden ver otros cortometrajes como Airdrop, On, Off y varios más que tiene ahí en su plataforma en YouTube y también los ha comenzado a subir al TikTok. Entren al YouTube de Cinemug Productions y ahí en los links les aparece su TikTok, les aparece su Instagram, sus redes, y van a poder seguir su trabajo. A mí me pareció un trabajo muy interesante, me gustó lo que vi y bueno, ustedes cuéntenos cuántos quesillos le ponen al trabajo de este joven creativo que también es un amante, por lo visto, del horror. Ay, no, oye, pues ojalá que se hayan asustado mucho en este capítulo y próximamente sean poseídos por el diablo. Además, sí. ¡Qué padre! Amo. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Morras Malditas. Mándenos sus historias a morrasmalditas@gmail.com. Compre su boleto, su merch, todo en morrasmalditas.com. A mí me encuentran como la Maldo Maldita, perdón. A mí como la Yanis Mérida y juntas somos @Morras Malditas. Y pues despedimos este programa, alejamos a todas las energías oscuras que se manifestaron durante estas historias, las contamos desde el respeto, ojo, seres de oscuridad, no se vayan a meter con nadie de esta aquelarre, por favor. Y bueno, despedimos todas esas energías, vayan con su dios, diosa o ser sobrenatural. Maligno, de preferencia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.